gusta ir a un restaurante tranquilo. Y en vez de reflexionar de ese mundo, ahora mi hermano pierde la vida, pues comencé a tener muchos problemas, comencé a multiplicarse mi enemigo, comencé a vivir tan descontrolado que los mismos amigos míos que me habían enseñado el mundo del narcotráfico tomaron la decisión de quitarme la vida por cuanto pues ya yo no respetaba a nadie, estaba trayendo muchos problemas y entonces los mismos amigos míos que yo estaba dispuesto a dar mi vida por ellos, estaba dispuesto a pues a entregarlo todo, todo por ellos, decidieron quitarme la vida y cuando ellos decidieron quitarme la vida yo me entero y pues comienzo a tener problemas con ellos, con los que eran mis amigos, con los que eran sus enemigos y pues yo no me detenía y al no detenerme pues comencé a seguir viendo más consecuencias en mi vida. Comencé a ver tantas consecuencias que pues el negocio de mi papá pues lo tirotearon con él adentro, porque ese día pues yo había entrado a residencial, ¿verdad? A tirarle a los que habían sido mis amigos y ellos, ¿verdad? Por desquitarse con mi familia, pues no me podían agarrar, pues se desquitaron el negocio de mi papá y tirotearon el negocio de mi papá con él adentro. Pasaron los meses, luego le quemaron el negocio a mi papá. Luego le tirotearon la casa de mis padres, más de 200 impactos de bala. A mi hermano pequeño, Brian, lo confundieron conmigo y le dieron unos tiros en las piernas porque lo habían confundido conmigo. La guagua de mi mamá una vez pues, se la tirotearon. Los amigos míos, las casas de sus padres también fueron impactadas por balas porque tirotearon la casa de aquellos que eran mis amigos. Amigos míos murieron por solamente ser amigos míos y yo pues no me detenía, me refugiaba en el rencor, en la amargura y todo eso me llevó, ¿verdad?, a ser un joven, ¿verdad?, que fue bien notorio en Puerto Rico y llegué a controlar más de 8 residenciales en el área metropolitana de San Juan, lo cual pues me llevó a ser uno de los número 1 más buscados en Puerto Rico. Y en ese tiempo, ¿verdad?, que me estaban buscando, pasaban primer año, ponían los 10 más buscados y agarraban 9 y yo me quedaba en la lista del próximo año de los más buscados. Y así consecuentemente, ¿verdad?, pasaron varios años y yo seguía siendo el número 1 de los más buscados y pusieron 100 agentes a buscarme. Para ese tiempo que me estaban buscando los agentes, había una tarjeta roja para dispararme porque pues, la policía me veía como un peligro y había una tarjeta roja para dispararme. Tenía muchos enemigos, me tenía que cuidar de mis enemigos, eran muchos, pagaba más de $100,000 por mi vida. Tenía que cuidarme de mis amigos por la ambición, ¿verdad?, de que todos querían estar en la posición mía. Y todas esas experiencias que estaba teniendo, pues me llevaron a tener una dependencia hacia Dios, porque mi vida constantemente estaba en peligro y todos los días tenía que pedirle a Dios que me cuidara, que me guardara. Y había visto a Dios como Dios me había librado muchas veces de la muerte. Entre ellas estaba una vez que yo me encontraba en una discoteca y veo a mis enemigos y ellos comienzan a mirarme mal, yo los comienzo a mirar mal y les paso por el lado dentro de la discoteca para que vieran que yo no les tenía miedo. Y cuando les paso por el lado ellos comienzan a golpearme y yo caigo, ¿verdad?, en el piso, ellos comienzan a golpearme y llegan 2 bouncers de la discoteca y me agarran, me levantan del piso y me agarran por ambos lados y yo pienso, ¿verdad?, pues que ellos me estaban salvando de esa situación y la realidad era que no me estaban salvando, ellos me estaban llevando para afuera para que mis amigos me quitaran la vida y los enemigos iban detrás y me gritaban y me decían, oh, tú te vas a morir, y me golpeaban en la espalda y yo tratando de desprenderme muchas veces, tratando de desprenderme mi camisa, tratando de desprenderme de las manos de los bouncers que me tenían agarrado, pues yo sabía que si salía fuera de esa discoteca, pues mi vida iba a morir, iba a perecer. Y mientras iba por el camino, comencé a pedirle a Dios que no me dejara morir, que me diera una nueva oportunidad. Y mientras los enemigos míos iban detrás diciéndome que, ¿verdad?, proclamando mi muerte, que yo me iba a morir hoy, yo le decía, Señor, no permitas que yo muera. Y ese Dios que me habían hablado en los colegios, que lo invoqué ese día, me libró de la muerte, porque cuando estoy llegando a la puerta, comienzan a escucharse disparos fuera de la discoteca.
y ya vi un carro parado al frente de la discoteca, ya me estaban esperando para quitarme la vida, y comencé a escucharse disparos, y cuando los bouncers escuchan los disparos, cuando yo estoy llegando a la puerta, se asustan, me sueltan, los enemigos míos que estaban detrás pues se dispersan también al escuchar los disparos, y yo corro hacia adentro de la discoteca y me escondo en la sala del DJ. Y ese día yo había visto cómo mi muerte estaba tan y tan cerca, y invoqué ese nombre de Dios, Dios me libró. Y yo, tratando de vivir una vida independiente de Dios, había visto que mi vida dependía de Él. ¿Por qué? Porque por más que yo andara armado o con amigos, muchas veces vi amigos míos muriéndose con armas en las manos, con rifles, con pistolas, y veía que eso no los salvaba, que realmente pues el único que podía salvar la vida, había comprobado que era Dios, el único que podía librar de la muerte, el único que podía salvarme, el único que podía hacer algo con mi vida en los momentos más difíciles era Él, y lo había visto obrar, lo había visto su mano manifestarse. Aunque yo no lo mereciera, Dios estaba teniendo misericordia de mi vida a fin de llevarme a conocer esa justicia que, ¿verdad?, que les testifico hoy, que Cristo Jesús vino a traer a este mundo, una justicia en la cual el hombre, ¿verdad?, puede ser revestido del perdón del Señor, donde el hombre puede ser acepto delante de la presencia del Señor, donde los pecados del hombre pueden ser borrados, limpiados, y donde el hombre puede volver a tener un nuevo comienzo y puede ser partícipe de la naturaleza del Espíritu Santo, en la cual pueden nacer de nuevo y pueden ser hechos hijos de Dios y pueden entrar al reino de los cielos. Y teniendo esa experiencia, ¿verdad?, como Dios me había librado esa vez de la muerte. Muchas veces el carro donde yo andaba lo tirotearon más de 12 personas, zumbándole disparos al carro, y había visto cómo Dios también me había librado, y ninguno de nosotros que estábamos en el carro, éramos 3 personas, ninguno de nosotros pues recibió un disparo, y fue la misericordia de Dios, porque nuevamente lo había invocado y Dios había nuevamente teniendo misericordia conmigo, a fin de guiarme a esa justicia de la cual habla la Escritura. Y habiendo visto, ¿verdad?, cómo Dios me había librado tantas veces, cómo Dios me había preservado la vida, y cómo yo dependía mi vida siempre, en todo momento de Él, pues ese tiempo que me están buscando esos 100 agentes que ponen a buscarme, porque pues ya me estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para la policía y para la sociedad. Ponen 100 agentes a buscarme, y en ese tiempo, cuando comienzan a buscarme, yo le digo a Dios que me ayuda a ser igual que antes cuando era pequeño. ¿Y por qué le pido eso a Dios, que me ayuda a ser igual que antes cuando era pequeño? Porque ya no sentía sentimientos ni amor con nadie. Había reprimido tantas veces mis sentimientos, mis emociones, para vivir la manera, ¿verdad?, que tú tienes que vivir en ese mundo con mucha furia, con mucho determinación a hacer cosas, ¿verdad?, que son desagradables. Y había reprimido tantas veces mis sentimientos y mis emociones, que ya no sentía amor por nada ni por nadie. Mi papá ya se lo habían llevado a los federales cuando él no tenía nada que ver en el caso. Mi papá nunca había bregado con drogas, se lo llevan los federales arrestado, a mí me están buscando. Y le digo a Dios que me ayude a ser igual que antes cuando era pequeño, que yo pudiera sentir amor hacia las demás personas, que yo pudiera tener una limpia conciencia, una conciencia que todos los días me acusaba, una conciencia que todos los días yo tenía que justificar mi pecado y endurecer mi conciencia y corromperla, y llevaba esa guerra interior dentro de mí, todos los días tener que autojustificar mi pecado, endurecer esa conciencia que siempre me acusaba. Pues le dije esas palabras a Dios, le dije que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño, deseaba ser un niño. Había perdido esa inocencia, había perdido mi familia, porque mis padres se separaron. Todo lo que Dios me había dado en ese instante, pues mis padres se habían separado, porque pues, mi mamá le echaba la culpa a mi papá, que yo había salido así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Y todo lo que Dios me había dado se había desmoronado, el negocio de mi papá quemado, mis padres divorciados, mi hermano se tuvo que ir para Estados Unidos, y yo siendo buscado como uno de los más buscados. Entre más poder y dinero tenía, más miserable me sentía como persona. Y yo deseaba nuevamente ser un niño pequeño, ser un ser humano normal, de no tener que cuidarme de todo. Tenía que estar desconfiando de toda persona que se me acercaba. Todos los días pensaba: ¿quién será el que me va a matar? ¿Será esta persona que se me está acercando? ¿Cuándo seré que iba a morir? El único fin que veía era la muerte, la prisión, porque era el camino que había escogido. Y entre más dinero tenía, más miserable me
sentía como persona. Una vez me fueron a llevar $40,000 y cuando lo fui a contar sentía asco, no podía tocarlo. Yo pensaba que me estaba volviendo loco y mandé a buscar un pastor para que orara por mí, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco, pero no podía ni tocar el dinero, me estaba dando asco. Y esa experiencia que estaba teniendo con el Señor, pues le había dicho a Dios que me ayudara a hacer igual que antes cuando era pequeño. Yo quería tener esa inocencia nuevamente. Y me tranco en un apartamento 6 meses, me tranco en ese apartamento y en ese apartamento Dios comienza a tratar conmigo. Porque en ese apartamento cuando voy a dormir veo las escenas de mi pecado, me levanto con la mente turbada, angustiado de ver escenas de mi pecado en los sueños. Y eso me llevó a otra dependencia que tenía que tener de Dios, que para dormir pues tenía que poner música cristiana para poder descansar, para que mi cuerpo pudiera volver a reposar. Todo el día tener que pensar de cómo cuidarme de todo. Y por la noche ahora no podía dormir porque realmente pues cada vez que dormía pues veía las escenas de mi pecado y me levantaba angustiado, con la mente turbada, casi para volverme loco, porque todos los días, cada vez que cerraba mi sueño y supuestamente iba a descansar, lo que me levantaba era turbado y angustiado por lo que veía en mis sueños. Y al poner música cristiana, pues pude conciliar muchas veces el sueño, no venían a mi mente y a mi sueño esa escena, y eso me llevó, ¿verdad?, a tener esa experiencia con Dios, como a través de la alabanza yo podía tener una paz y un reposo que necesitaba, ¿verdad?, mi corazón. Y mandó a buscar una Biblia, pero yo no puedo mandar a buscar una Biblia con cualquier amigo mío, porque realmente pues van a pensar que yo soy débil, que yo soy un bobo, que yo soy un tonto, o sino que yo puedo salir hablando y delatarlo a cada uno de ellos. Y mandó a buscarle una Biblia con un amigo mío que sabía dónde yo estaba, y él me trae la Biblia. Él había sido cristiano, y comienzo a leer la palabra del Señor, pero no entendía la escritura, porque dice la palabra que para el hombre natural las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Sabe, el hombre natural, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede conocer la escritura, no puede conocer la palabra, la verdad. Y al no tener el entendimiento de la palabra del Señor, pues me refugié en leer los salmos, que eran como oraciones que invocaban a Dios en los momentos de tribulación. Yo estaba pasando por muchos momentos de tribulación en mi vida, por mucha angustia. Yo veía que David le hablaba a Dios de sus tribulaciones, de sus angustias, de sus temores. Y yo me sentía mi alma identificada con esas oraciones que David elevaba hacia Dios. Y yo comencé también a entender cómo abrir mi corazón hacia Dios a través de esas oraciones. David le pedía a Dios protección de sus enemigos, que los guardara, que los cuidara. Y yo necesitaba que me guardara de mis amigos, que me guardara de mis enemigos, que me guardara de la policía, que había una tarjeta roja. Y en ese tiempo, pues, que me están buscando esos 100 agentes, teniendo esa experiencia con Dios, trancan 7 residenciales a la misma vez con helicópteros, perros, caballos. Y cuando tranca esos 7 residenciales, el superintendente de la policía dice para ese entonces que él estaba trancando esos 7 residenciales para que mis amigos me entregaran vivos o muertos, porque la policía sabía, ¿verdad?, que era una manera, ¿verdad?, de poner presión para que me entregaran, porque no me podían agarrar. Y en ese lugar, ¿verdad?, donde yo estaba 6 meses trancado, mis amigos iban una vez al mes de cada 3 semanas a llevarme compra de madrugada. Yo les tenía que decir que se quedaran por lo menos 15 minutos hablando conmigo, porque necesitaba hablar con alguien. No tenía teléfono, no tenía carro, porque sabía que me iba a desesperar y me iba a ir de ese lugar. Y en medio de esos quebrantos, mi vida había comenzado a depender cada día más de Dios. Y al poco tiempo de haber tenido esa experiencia, pues salgo de ese lugar. La policía había rebajado mucho, ¿verdad?, la intensificación de mi búsqueda. Salgo de ese lugar y pues mis amigos deciden, ¿verdad?, entregarme. Llamaron a la policía, me agarraron, y ese día que me agarraron, pues Dios me libró de la muerte, porque pues realmente la policía tenía una tarjeta roja para dispararme. Y ese día que me agarraron, yo sentí como que si me quitaran un bulto de piedra encima, porque pues ya no tenía que estar cuidándome de los guardias, de mis amigos, de mis enemigos. Ahora solamente me tocaba, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias de mis acciones.
Y ese día pues me arrestan. Cuando llego a la cárcel comienzan a llegarme muchas cartas de personas cristianas que Dios había puesto a orar por mí, personas que no me conocían, que me decían que Dios las ponía a orar, a gemir delante de la presencia por mi vida, que no me conocían, pero que pues, yo siempre las ponía a orar por mí. Ese día también me escribió un señor diciendo que Dios lo había puesto en oración y ayuno ese día que me arrestaron por mi vida. Y había visto cómo Dios había levantado un pueblo para clamar por mí, porque mi vida estaba en peligro. Mis amigos, mis enemigos me tenían en un altar de brujería para tirarme brujería, para que, ¿verdad?, salir de mí de una manera, ¿verdad? Creían ellos que podían salir de mí de cualquier manera, no sabían que Dios estaba guardando y protegiendo mi vida. Y al estar en ese lugar de la cárcel, un pastor, Edgardo Bray, se interesa en ir a verme, y ese señor que iba a verme todos los martes a la cárcel federal, y mientras yo estaba enfrentando mis crímenes, pues comenzó a ir a verme, a hablarme de la palabra del Señor. Y pues yo al principio no lo escuchaba, realmente él trataba de levantarme conversaciones y yo pues dudaba, ¿verdad? No lo conocía, pensaba que sabrá Dios si los federales lo mandaron a saber cosas mías, y no le contestaba, y era una manera de predicarme la palabra, pero yo mantenía una barrera. Pero la quinta vez que él fue a llevarme la palabra del Señor, ya yo me sentía cansado, me sentía como un alma de un viejito que ya tiene más de 100 años y está esperando tirar su último suspiro, porque tenía un cansancio en mi alma de todos los días tener que luchar dentro de mi interior, justificando mi pecado. El pecado es una carga que